Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6 nos llevan a un pasaje no solo muy conocido, sino muy interesante, donde se plantean dos preguntas que en algún tiempo de nuestra vida todo ser humano debiera plantearse y encontrar respuesta a estas preguntas. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 4 al 6 dice así: Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Usted y yo conocemos quién fue quien hizo estas preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Quien estas preguntas hizo es el que después sería conocido como el gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Un hombre que hasta el momento de tener este encuentro con Jesucristo en su camino a Damasco, había sido un religioso asiduo, un temeroso, un cumplidor de la ley, un hombre que vivía su religión a la manera de sus contemporáneos, pero no igual que sus contemporáneos, porque Pablo vivía lo que él conocía de su religión con un celo, con un apego a lo que era la religión para él. Mas, sin embargo, encaminándose a Damasco en la búsqueda de cartas que le autorizaran perseguir a los cristianos y matarlos, en ese camino Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Y cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo, él cae al suelo y queda ciego. Y oye la voz que le dice: Saulo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y otra pregunta seguida de esta: ¿qué debo hacer? Y como usted y yo conocemos los escritos de Pablo, y como conocemos quién fue el apóstol Pablo, podemos con mucha facilidad deducir una cosa: que la pregunta que el apóstol, que fue después el apóstol Pablo, le hace al Señor: ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Fueron preguntas surgidas de lo más profundo del corazón de Pablo. Y cuando él encontró la respuesta a estas interrogantes de quién es Jesús y de que se dio cuenta de lo que Jesús quería de él, Pablo abrazó esta verdad, puedo decirle, que casi como nadie que se nos refleja o se nos revela en la Escritura. Porque Pablo vivió desde ese momento en adelante para tratar de conocer a profundidad quién era Jesús y qué es lo que Jesús quería que él hiciera. Abrazó con tanto amor y en una forma tan plena el amor de Cristo, que Pablo estuvo dispuesto a consagrar su vida a Jesucristo, vivir para Él, sufrir muchos naufragios, como dice la Escritura, estar dispuesto a la muerte tantas veces. Y finalmente Pablo dice: he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo demás solo me espera la corona de justicia. Y cuando se despide, él dice, porque encomendándole a Timoteo: porque ya estoy pronto para ser sacrificado. Esto nos habla que el apóstol Pablo estimó en poco, como él lo dice, su vida por tal de ganar
a aquel que se le manifestó en el camino a Damasco? Estas son preguntas genuinas que probaron ser preguntas muy sinceras de parte del apóstol Pablo. Y esto nos lleva a usted y a mí a reflexionar también. Es que solamente en Cristo usted y yo debemos saber qué hacer. Lo que usted y yo debemos hacer en esta vida es Cristo. Es Cristo y solo Cristo el que nos debe conducir a la respuesta. ¿Qué debo hacer en la vida? Usted y yo tomamos decisiones todos los días. Mas ¿cuántas veces le preguntamos al Señor, qué debo hacer, Señor? ¿Usted le ha preguntado alguna vez con todo su corazón al Señor, Señor, ya me salvaste? Estoy convencido que tu sangre es suficiente, y lo fue. Tu sangre derramada en la cruz del Calvario me ha limpiado de mis pecados. Pero ya como un hijo tuyo, le ha preguntado usted, Señor, como hijo tuyo, ¿qué quieres que yo haga? Y le hago esta pregunta. ¿Se lo ha preguntado? Y si verdaderamente lo ha hecho con toda la intensidad de su corazón, ¿ha estado verdaderamente dispuesto o dispuesta a oír y a conocer qué es lo que Dios quiere de su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que usted invierta el resto de su vida? ¿Le ha preguntado a Dios esto? Porque esta es una pregunta genuina. Usted y yo debemos acercarnos a Jesús como lo que Él es, y no solo como el Señor bondadoso, lleno de sabiduría, que como el gran profeta nos da un precioso sermón del monte. Eso tiene su lugar, pero debemos acercarnos a Él como el único que nos da vida y que nos da perdón. Cuando usted y yo venimos a preguntarle al Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga?, tenemos que tener presente en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro espíritu, estar conscientes que es Él el único que nos da la vida, que es Él el único que nos da perdón. Venir a Él conscientes de esta verdad, que solamente en Él está la vida, que solamente en Él hemos podido encontrar perdón. Debemos venir a Él sometiéndonos en una esclavitud voluntaria, en gratitud, sabiendo que Él nos ha dado la vida eterna, sabiendo que Él ha perdonado nuestros pecados, sabiendo que lo mejor de nuestra vida es estar eternamente en su presencia, y que lo mejor de nuestra vida no es el tiempo temporal que vamos a pasar en esta tierra. Cuando venimos a Él para preguntarle, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Debemos preguntarle y preguntarnos nosotros, ¿quién es verdaderamente Jesús para nosotros? ¿Es acaso solamente el Jesús al que nos acercamos en necesidad? Cuando con nuestros propios recursos queremos acomodar nuestra vida y no podemos, y luego venimos a Jesús. ¿Eso es Jesús para ti? ¿Al que le pides solamente cuando estás en problemas? ¿O es Jesús el que gobierna la plenitud de tu ser? ¿Es Jesús verdaderamente el dueño de tu vida? ¿Es Jesús la prioridad de tu corazón? Es genuina la pregunta. ¿Quién eres tú, Señor? Y una pregunta que nos debemos hacer: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Y qué quiere Jesús que nosotros hagamos? Debemos venir a Él conscientes de que Él y solamente Él ha cumplido los mandamientos de Dios en nuestro lugar. Él cumplió la ley a plenitud. Lo que usted y yo no podíamos cumplir, Él lo cumplió. Y como Él a plenitud cumplió las demandas de Dios para nosotros, y nosotros aceptamos que Él ha hecho ese milagro a favor nuestro, es por eso que usted y yo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Es Jesús
el que trae la vida eterna. Es Jesús el que promete la vida eterna. Por eso cuando nos acercamos a decirle, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Debemos saber que Él es el camino que nos ha prometido la vida eterna. Y cuando usted y yo de verdad, persuadidos en lo más profundo de nuestro espíritu y nuestro corazón, nos damos cuenta que lo que somos lo somos por Él. Usted y yo con todo nuestro corazón querremos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted nunca en su vida seriamente ha escudriñado su propio corazón y le ha dicho al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya me has salvado, ya has escrito mi nombre en el libro de la vida, Señor, pero en estos tiempos, en este tiempo que tú me concedes vivir, en los años por venir, en los días y semanas, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cosas he hecho fuera de tu voluntad? ¿Y qué cosas he hecho dentro de tu voluntad? Porque yo quiero, Señor, vivir el resto de mis días haciendo tu voluntad. Porque solamente en Jesucristo, hermanos, podremos usted y yo encontrar el centro de nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser está escondido en Cristo. Usted y yo fuimos comprados para Él. Usted y yo nos pertenecemos a Él. Usted y yo hemos sido constituidos hijos de Dios y coherederos, o sea, herederos de la misma bendición con Jesucristo, estar eternamente con Dios. Hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. Usted y yo tenemos que estar conscientes de esto cuando hablamos con Él. Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Es en Él que usted y yo descubrimos nuestra verdadera humanidad. Una humanidad que sin Dios vivía en pecado y que atraídos por su amor, ahora tenemos perdón de pecados y vida eterna. Cuando venimos a Él, tenemos que acercarnos conscientes de que Él es el autor y consumador de la vida eterna. Tenemos que venir a Él sabiendo que el pecado y la culpa y el precio del pecado que vendría sobre mí, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Culpa y pecado recayeron sobre Él. Él tomó nuestro lugar. Usted y yo tenemos que tener conciencia que en la cruz hubo un juicio, pero que ahí hubo también perdón y vida eterna para nosotros. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para la humanidad? Una pregunta, ¿dónde está Cristo hoy? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque Cristo o está en el centro de la existencia del hombre o no está en ningún lugar. Él no quiere ocupar puntos intermedios. O ocupa la plenitud de su corazón y el mío o no ocupa ningún lugar. Por eso Él ha dicho, dame, hijo mío, tu corazón. Dice la Escritura que a los tibios Él los vomitará. Qué palabra tan fea. Pero es Biblia, palabra de Dios. Y la Escritura nos habla también de 10 vírgenes que fueron invitadas a un banquete, a una fiesta, a unas bodas. Las 10 fueron invitadas. Las 10 creyeron estar preparadas para esa boda. Parecían igual, hablaban igual, invitadas a la misma boda, tenían la misma expectación, esperando al novio. Pero lo que determinó verdaderamente la realidad de las cosas fue la llegada del novio. 5 estaban listas y 5 no estaban. Pero las que no estaban creían que estaban listas. Habían sido invitadas al banquete. Hoy como ayer, lo que definirá muchas cosas, lo que definirá verdaderamente de quién está en Cristo y quién no lo está, es la venida de Jesucristo. Cuando Él irrumpe en las nubes y venga a levantar a su pueblo, Él levantará a su pueblo, no levantará puntos intermedios. Qué lamentable si hacemos uso de las matemáticas. Eran 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no, mitad y mitad. Yo no quiero decir con esto que la mitad de la iglesia no está preparada, pero no descarto
que por alguna razón está esa proporción de 5 y 5. Jesús, hermanos, quiere ser el centro de su vida y la mía. Muchos han hecho de Jesús solamente un ejercicio académico. Teológicamente lo discuten, lo hablan. Pero Jesús no es un ejercicio académico. Él es la vida. Él es el camino. Un día se dice que iba un hombre con 3 burros cargados de libros y en su mano llevaba un libro. Y le pregunta a un hombre, ¿qué lleva en sus manos? Oh, dice, el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Oiga, ¿y qué lleva en esos 3 burros? Ah, pues son los comentarios a la carta de los romanos. Qué bueno que hay hombres que escudriñan la escritura, estudiosos, y nos la enseñan. Yo mismo soy coleccionista de libros, mis favoritos, los comentarios de la Biblia. Gracias a Dios por ello. Pero no estoy de acuerdo con muchos que invierten su vida estudiando griego, estudiando hebreo, e invierten sus días solo para contender. Son eruditos en la Biblia. Pastor, ¿conoce gente? No muchos, pero sí. Doctores, no pocos, graduados de grandes universidades. Pero ¿sabe qué? La eficacia de esta palabra no vive en ellos. Hay eruditos en la palabra que se echan con varones. Eruditos en las palabras que tienen colección de mujeres, 4 o 5 divorcios. Y usted me puede decir, pastor, ¿está usted en contra del divorcio? Yo estoy lo que la palabra del Señor dice. Él detesta el divorcio. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, usted y yo debemos detestar esas cosas, pero no debemos detestar a las personas que han caído en esas faltas. Y muchas veces rechazamos personas cuando lo que debemos rechazar es el hecho. Jesús entonces no es un ejercicio académico. Jesús, amigo y hermano, es el centro de la historia misma. Jesús es el centro y el creador de la naturaleza. Por Él fueron hechas y creadas todas las cosas. Así es que cuando hablamos de historia universal, tenemos que remontarnos atrás, atrás y atrás. Tan atrás que nuestra mente finita no alcanzará a comprender qué tanto atrás, porque Dios es eterno. Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Él es el creador de todas las cosas. Se han levantado muchas teorías acerca de dónde viene el hombre. Y que el hombre viene del chango. Y que el hombre viene de aquí y el hombre viene de allá. ¿Y el chango de dónde viene? Y es que el chango evolucionó. ¿Y por qué ya no evoluciona? Amados hermanos, es un círculo cuando entramos a la esfera de la lógica humana. Pero cuando entramos al principio de la palabra de Dios, que es esta, donde está escrita la voluntad de Dios, ahí podemos hablar lo que la palabra dice. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Jesús es el centro. Y cuando hablamos de Cristo, amigo y hermano, es trascender los tiempos y las edades. Ir más allá de todo tiempo, ir más allá de toda edad. Es ir a la eternidad. Pero es reconocer que este Dios eterno es el que ha dicho, con amor eterno te he amado. Usted y yo somos amados por el creador de todas las cosas. Tanto nos amó Dios, Juan 3:16, porque de tal manera, ni se describe la manera, solo se da abierta la posibilidad para que usted y yo veamos la magnitud del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se muera, mas tenga, no solo no muera, tenga la vida eterna. Y ese es nuestro anhelo. Cristo, amigo y hermano, Cristo es la totalidad de todas las experiencias. Cristo es la totalidad de todas las expresiones. No hay nadie más grande que Él. Y no hay experiencia más grande que aquella de haber sido hecho hijo de Dios por medio de Jesucristo. Mi anhelo es que usted pueda, como el apóstol Pablo, una vez más detenerse y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Le dejo con esta inquietud. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo le invito a usted para estar con nosotros en un programa más de palabra, poder y vida. Hasta muy pronto. En valle de sombra y de muerte se encuentra tu vida. Si tu alma se ve amenazada por gran tempestad, aunque 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra, ni una sola saeta encendida no te tocará. Y aunque muchos gritando te digan corre, huye y vuela cual ave indefensa, tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa. Detrás de todo problema, de toda circunstancia, recuerda que Cristo es tu garantía de victoria y somos más que vencedores por medio de su sangre. Hoy el cristiano que ha puesto su vida sobre Cristo la roca, no, nunca, nunca, aunque sea zarandeado, le falte su fe. Con sus plumas él te cubrirá, debajo sus alas, y debajo tus pies tú verás enemigos caer. Aunque muchos gritando te digan corre, huye y vuela cual ave indefensa, tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa. Y aunque muchos gritando te digan corre, huye y vuela cual ave indefensa, a tu lado, salió en tu defensa. Cuando pienso de dónde me sacaste, lloro. Cuando pienso en dónde tú me has puesto, lloro. Cuando pienso hacia dónde tú me llevas, yo lloro. Y mi llorar es de felicidad, por eso lloro. Solo recuerdo sí, que no era nadie y ahora lo soy, por eso lloro.
Y alégrate tú que hayas recibido la salvación de tu alma, porque ya no tienes que llorar de tristeza, ni de falsedad, ni de soledad, sino que ahora derramamos lágrimas por la transformación total que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.